Hola, hola. Soy estudiante de la institución universitaria ITM. Mi grupo está conformado por los compañeros Wilton Giovanni Tobón Montoya, Juan Pablo Parra Osorio y yo, Neil Fari Murillo Díaz. Nuestra carrera se llama Tecnología en Informática Musical, en la cual tenemos basado hoy un análisis sobre los distintos formatos de audio para la, para la, para la materia Fundamentos de Audio. ¿Listo? Por medio de este informe vamos a denotar diferentes metas a alcanzar, como las cuales son saber de dónde se originan los diferentes formatos de audio. En la actualidad, cuáles son los más usados, pese al tiempo, cuáles se usan, así sea un poco, cuáles son más prácticos a la hora de comercializarse y la diferencia entre unos y otros. A lo largo de la historia, la música siempre ha sido como esa añadidura, ese plus a cada instante, ya sea de manera individual, generando emoción a nivel personal, o ya sea de manera colectiva, por medio de la ciencia, los sentidos o solamente viéndola como un gran arte. Por ende, no se podría demostrar los diferentes formatos de audio sin antes conocer cómo surgieron, su efecto entre la sociedad o en su efecto cuáles fueron las necesidades que trajeron a que ellos pudieran crearse o sus orígenes. A continuación, algunos de los más sobresalientes formatos de audio que tuvieron relevancia a través de la historia. El fonautógrafo nos ubicamos directamente en 1857. Fue construido por el francés Edouard Léon Scott. Fue el primer dispositivo en grabar sonidos como tal, pero realmente era imposible que los pudiera reproducir. Sin embargo, tuvo un gran avance, ya que por medio de este se empleaban experimentos a través del campo de la audición. Continuando la historia, tenemos a continuación el fonógrafo, ubicado directamente en 1877. Fue creado por el científico Thomas Alva Edison, fue el primer aparato capaz de grabar y a la vez reproducir lo grabado. Luego fue mejorado por el científico Alexander Graham Bell, que le implementó una especie de motor, pero de igual manera seguía siendo muy mecánico y seguía siendo a manivela. A continuación tenemos el gramófono, inventado en 1887 por la señorita Emily Berliner. Fue el primer sistema de grabación y producción de sonido que utilizó un disco plano. Realmente se convirtió en el dispositivo más común para reproducir sonido grabado. Nuestra inventora lo que hizo fue una mejora al invento de Thomas Alva Edison, ya que este también se convirtió en uno de los más usados porque su coste de producción era un poco más bajo que el de Thomas Alva. Ahora tenemos el tocadisco. Fue inventado cerca de 1925. Se creó gracias a la aparición de un elemento clave que fue el brazo fonocaptor. Es decir, un brazo que tiene una aguja en la punta y se coloca encima del disco mientras este gira para hacer sonar la música. Este nuevo aparato permitía reproducir los discos de manera eléctrica, ya que hasta entonces se hacía de forma mecánica mediante la manivela. Con el tiempo fueron apareciendo tocadiscos mejorados, en el que el brazo retornaba a su lugar de forma automática y apagaba su motor, que cambiaba la cara al disco automáticamente, y fueron añadiéndole como si fueran funciones para mejorarlo y hacerlos un poco más atractivos. Ahora bien, con el invento de la cinta magnética también se llevó a cabo la invención del radiocassette y el Walkman. Era una pequeña cajita de plástico con dos carretes de cinta magnética en su interior que permitían grabación y posteriormente reproducción de audio hasta de 30 minutos por cada cara. Pero el gran auge del cassette no llegó hasta 1979, cuando la empresa Sony creó su popular Walkman, ese reproductor portátil que marcaría a varias generaciones en su totalidad. No había joven en los 80 que incluso ya llegaba hasta la década de los 90 que no tuviesen su reproductor como tal. Y que en realidad las personas las veían con un lapicero o un palillo dándole vuelta a las cintas para poder retrocederlas. Ahora bien, tenemos un elemento clave en la tecnología con respecto a los formatos de audio que dice el Compact Disc o el CD. El 1 de octubre de 1982 salió al mercado el primer disco en formato de CD o CD, el primer reproductor de música capaz de producir estos nuevos formatos también. Vino la mano de dos grandes fabricantes, Sony y Philips, quienes durante toda la década de los 70 aunaron fuerzas para desarrollar este nuevo soporte musical. En 1984 se creó el sustituto del Walkman, el Discman, un reproductor de CD portátil que se convertiría en el tesoro más apreciado de los jóvenes durante la década de los 90, reemplazando directamente el radiocassette.
El MP3. Llegamos a la era en la que desaparece el formato físico y los discos se almacenan en archivos para PC. Y sí, estamos hablando directamente del MP3 como tal. Es un formato que comprime las pistas de audio de una memoria, dando lugar a un archivo de lectura de una capacidad muchísimo menor. No obstante, una vez comprimida esta información, no se puede recuperar a su forma original. Uno de los puntos fuertes de este formato es que le permite ahorrar gran cantidad de espacio, reduciendo hasta en 12 o 15 veces la capacidad del archivo original sin comprimir. Pues como tal, perfecto para enviar, almacenarlo, compartirlo, súper, pero realmente la información que se pierde o la información que se suprime como tal o que se comprime es muchísima. Ahora último, hablamos de algo que llamamos streaming. Cuando hablamos directamente de streaming, hablamos de una forma de consumir contenido digital a través de la red. Ya en los tiempos muy modernos, ya en esta época, ya hablamos directamente de internet y mucha tecnología a favor. Sin necesidad de tener que descargar previamente el archivo, las personas lo podrían escuchar solamente en línea, por así decirlo. A eso se refiere el streaming. Se trata de contenido almacenado en una nube que podemos reproducir directamente en nuestros ordenadores, tabletas o smartphones. Este fue un gran paso desde los comienzos, desde la primera vez que se grabó y se produjo un sonido hasta el día de hoy. Por medio de estos diversos formatos y aparatos se han destacado algunos formatos de audio digital, los cuales han ido evolucionando de acuerdo a su época, avance científico, comercio y modo de uso. Entre estos tenemos los siguientes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilton Giovanni Tobán Montoya, estudiante de tecnología en informática musical del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy les voy a hablar sobre el formato de audio del MP3, a explicar un poco pues de cómo se creó, en qué momento se desarrolló y pues un poco luego ampliaremos un poco más la información sobre este formato y pues sobre lo que se sabe de él. Bueno, el formato de MP3 es un formato de audio digital desarrollado en el Instituto de Fraunhofer y publicado por primera vez en 1993. Esto hace referencia a la composición de audio de capa 3 de los archivos de audio MPG-1 y MPG-2 respectivamente. Después de la presente, no, este formato de archivo empezó a ser popular en los años 90, especialmente, especialmente después de la reproducción, sí, del reproductor Winamp en 1997, que es cuando se da pues a conocer este formato. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los formatos más populares del mundo y más usados. ¿Por qué? Por su tamaño y por su compatibilidad con muchos reproductores de media y de dispositivos. Esto, esto es algo pues de los pros que tiene este formato. Si ves, el formato MP3 se adapta a la tecnología de compresión con pérdidas para reducir el tamaño. Pues dicho esto, ocupa poco espacio en ordenadores o dispositivos. Debido a su pequeño tamaño, es fácilmente compartido. Se puede pasar, pues, como todo el mundo sabe y de pronto lo han hecho alguna vez, pues se puede compartir fácilmente mediante el internet o de otras cosas por Bluetooth, por chats y etcétera, pues todos sabemos de eso. Además de todo eso, el MP3 es un formato de audio estándar, pues que es compatible con todos los dispositivos y reproductores de media. Eso todo está claro cuando nosotros compramos un equipo o un celular, un iPod o cualquier otro tipo de reproductores pues de audio digital, pues son compatibles con este formato. Eh, También pues tiene sus contras, aunque nosotros pues como escuchas y mucha gente que pues que no estudia sobre el tema no los va
a tomar en cuenta ni se dará cuenta pues de ellos. El formato MP3 está diseñado para reducir el tamaño pues, de los archivos, del archivo que está en ese formato. Cuando vos convertís un formato, no sé, por ejemplo, un formato WAV que es de mucha más calidad, lo convertís a MP3, se pierde del otro archivo. Eh, entonces, como les estaba diciendo, el formato MP3 está diseñado para reducir el tamaño de los archivos, reproduciendo fielmente pues, el audio original sin comprimir. Pero siguen existiendo pues, diferencias con el archivo original. Pues, obvio no va a ser igual ni va a sonar al mismo. La mayoría de canciones de MP3 de la web tienen derechos de autor, casi pues todas, pues, si no son todas. Y muchas veces compartirlas puede pues causar problemas legales en algunos casos, ahí pues ese datico. Ahora, ¿qué se pierde con el formato de MP3? ¿Qué se pierde con este formato pues cuando lo compartimos? Este formato ocupa menos espacio que el archivo de audio original, pues ya que realiza la conversión de formato MP3. Se aplica un algoritmo de compresión que analiza el sonido original y esto pues elimina algunos detalles de la grabación que se consideran prescindibles, pues así se consideran, aunque supuestamente nuestro oído nunca iba a percibir, así lo dicen pues los desarrolladores de este formato. ¿En qué se basa el algoritmo para deshacer estos detalles de la música? Eso es un algoritmo de compresión de MP3. Pues el algoritmo de compresión de MP3 se basa en el fenómeno del enmascaramiento sonoro, pues de nuestro sentido del oído. Esto hace, por ejemplo, que un sonido, pues como el nombre lo dice, enmascare a otro y pues si no nos deje percibirlo. Esto sucede cuando dos sonidos llegan simultáneamente al oído, pues y dependiendo de su frecuencia o el volumen que tenga uno y otro, pues se percibe uno o el otro. El otro, pues como lo dije anteriormente, enmascara el del sonido con menor frecuencia o menor volumen. Bueno, así terminamos este video. Les agradezco la atención brindada. Muchas gracias y hasta luego. Actualmente, gracias a los formatos de audio digital, podemos almacenar y escuchar nuestra música en numerosos dispositivos como tabletas, celulares, ordenadores, reproductores de música. Pero realmente, ¿qué son los formatos de audio digital? Los formatos de audio digital son básicamente contenedores de información y tenemos ciertas diferencias que lo caracterizan o que son fundamentales entre ellos. Por ejemplo, si están o no comprimidos. Claramente, si están comprimidos, también podemos visualizar si están comprimidos en alta calidad, media o baja calidad. Y a diferencia también de que en qué tipo de etiquetado se pueden soportar o pueden ser leídos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Parra Osorio, estudiante de informática musical del ITM, y hoy les hablaré de uno de los formatos de audio digital que no tiene compresión. Estos son formatos flexibles creados para almacenar varias combinaciones de frecuencia de muestreo o tasa de bits, y estos tipos de archivos son los que normalmente se usan para grabar audio en estudio o en vivo, en donde no queremos que se pierda la calidad del audio, o sea que queremos que el archivo digital sea tal cual como lo grabamos. Estos tipos de formatos suelen ocupar bastante espacio en el disco de almacenamiento, ya que mantiene obviamente pues la calidad a la hora de exportar o renderizar nuestros proyectos. El formato de archivo más reconocido en esta categoría es el formato WAV, que se desarrolló en conjunto Microsoft con IBM y fue lanzado por primera vez en 1991. Digamos que para estas épocas, a finales de los 90 y de los 2000, comprarse una tarjeta de 250 megabytes pues era imposible, y porque eran demasiado costosos. Entonces digamos que eso dificultó poder transmitir y transportar este formato.
Aunque el WAV es comúnmente sin comprimir, todavía es compatible con compresiones con pérdida y puede utilizar el administrador de compresión de audio para lograr esto. Un archivo WAV no solo contiene la parte de audio, sino también la información sobre el archivo que incluye el mono o estéreo de lo que estemos exportando, la profundidad de bits, la frecuencia de muestreo y el número de pistas. El tamaño máximo de los archivos WAV es hasta 4 GB y los archivos más grandes que pasen este límite pues no serán compatibles para codificar en este formato. Los archivos WAV también requieren muy poco CPU a la hora de reproducir. Hablemos del formato FLAC. Cuando hablamos del formato FLAC, Free Lossless Audio Codec, estamos haciendo referencia a un códec libre de compresión de audio y sin pérdida de calidad, surgido dentro de la comunidad responsable del proyecto OGG, que ahorita hablaremos de él. El FLAC se ha convertido en uno de los competidores más fuertes del formato WAV, debido a sus ventajas en cuanto a su alta calidad de sonido. Su objetivo es reducir el tamaño del archivo original, eliminando datos que pueden ser conocidos como residuos, que no se utilizan, que no se necesitan, sin que ello provoque la pérdida de la calidad. En este formato se utiliza la plataforma Tidal, es el mejor servicio de transmisiones de audio digital de alta calidad. Bueno, los formatos de audio OGG son archivos de audio comprimidos, lo que significa que tienen un tamaño que permite lograr su transición por vía Wi-Fi, pero que a la vez evitan daños que se suelen generar en el proceso de la compresión. Una de las plataformas que utiliza este formato de OGG es la plataforma más conocida como Spotify, en la cual usted puede escuchar música realmente haciendo el uso del streaming o escuchándola directamente online a través de una nube. Formatos de audio WMA. El formato WMA, que significa Windows Media Audio, es un formato de archivos musicales creado por Microsoft. Una de sus principales características está en que aquellos archivos que han sido comprimidos en formato WMA ocupan menos espacio que un MP3, lo que significa que también hay reducción de su calidad. Por lo tanto, se trata de un formato con compresión de audio realmente con mucha pérdida. Tenemos un nuevo formato de audio digital que se llama Opus. Opus es un nuevo códec que utiliza el contenedor OGG. Fue desarrollado por los mismos creadores de FLAC con ayuda de Mozilla y Skype. Este nuevo formato destaca por su baja latencia, siendo ideal para las transmisiones de audios en línea. Devolviéndonos un poco al formato de audio FLAC, tenemos un formato de audio que se llama ALAC. El formato ALAC significa Apple Lossless Audio Codec, es básicamente la alternativa del Apple al FLAC. Es el formato utilizado por iTunes para las transmisiones de Apple Music. Ahora bien, entre tantos diferentes formatos de audio digital, podríamos decir que sus diferencias radican entre la comercialización o en su efecto el uso que le demos. Por ejemplo, para el uso profesional podríamos utilizar WAV o en su efecto el AIF. Todo radica en qué ordenador tengamos actualmente. Por ejemplo, si tenemos un ordenador de la marca de Apple, utilizaríamos AIF, aunque también puede ser utilizado el WAV sin ningún inconveniente, solo que de fábrica ya tienen sus ventajas con el AIF. Si tenemos un ordenador de Microsoft, de fábrica va a traer para que podamos utilizar el formato WAV. Sin embargo, el AIF también lo pueden utilizar. Ya serían cuestiones de diferencias entre subjetivas para utilizar cuál sea cuál. Igual, las ventajas de los dos son muy similares. A nivel comercial, tenemos ya el .mp3 y el WMA. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que WMA radica en que es utilizado más que todo por los ordenadores o aparatos de marca Microsoft, y el .mp3 es utilizado por casi cualquier ordenador, smartphone, tableta, o sea, cualquier códec lo podría leer. Correcto, entonces realmente el .mp3 se hace más popular, más comercial, y el WMA se hace, aunque ocupa menos espacio que el .mp3, se hace popular pero dentro de los ordenadores o dentro de los dispositivos de marca Microsoft que son utilizados comúnmente. Ya podemos decir entonces así que entre los diferentes formatos de audio digital que hay actualmente, no podemos regir en cuanto a que si deseo utilizarlo a nivel profesional, puedo inclinarme por alguno, por el AIF, WAV. Si deseo utilizar para compartir un audio por streaming, puedo utilizar el OGG.
Puedo utilizar también el ALAC si soy solamente usuario de Apple. Si deseo utilizarlo, compartirlo a nivel pues, grupal, por medio de correo electrónico, puedo utilizar el .mp3. Si mis dispositivos que tengo dentro del hogar, que utilizo comúnmente son de marca Microsoft, puedo utilizar el WMA. Ya sea a nivel profesional, que realmente necesito mucha masterización, mucha codificación, podemos utilizarlo sin pérdida en el AIF, sin ningún inconveniente. Ya es cuestión de subjetividad y para el uso que le vayamos a dar. Ya para finalizar, llegamos a la conclusión entre nosotros diciendo realmente que es un proceso utilizar uno o varios formatos de audio digital. ¿Por qué? Porque primero necesito utilizar WAV o el AIF o un formato sin pérdida, sin compresión, en el cual yo pueda modificar, masterizar, tener todos los datos completos sobre un proyecto que yo esté realizando auditivo. Posteriormente, para poderlo comercializar, para poderlo compartir, necesitamos el .mp3, WMA, necesitamos un formato que no ocupe tanto espacio en los dispositivos que las personas puedan tener. Y para las personas que les gusta ya más la tecnología, lo podemos hacer por medio de streaming, utilizando plataformas como OGG, sin ningún inconveniente, en las cuales lo escuchan sin necesidad de descargarlo o incluso pueden pagar para escucharlo haciéndolo en línea. Entonces realmente es una conclusión a que podemos utilizar varios formatos de audio para un solo proyecto y que a la final podría llegarle a muchísimas más personas viniendo de una sola.